Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 19 del libro de los 100, escrito por Cass Morgan. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque el día de hoy, si bien no vamos en el primer capítulo, todavía seguimos a la mitad de la historia y estás perfectamente a tiempo de visitar la lista de reproducción con el mismo título y asegurarte de que ves todos y cada uno de los capítulos para acompañarnos en esta recta final de la historia. Si has estado conmigo en 19 capítulos o en 19 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, autores, pero también a otros viajeros lectores. El día de hoy no es lunes, pero es nuestra primera lectura de la semana y nos ayuda dos actividades para recordar en dónde dejamos a nuestros personajes. Y como podrán ver en el mapa de relaciones ya aparecieron un par de nombres nuevos, que por acá es Graham y Lily. Algunas flechas cambiaron de dirección y algunos personajes fueron subrayados de manera oficial. Antes de que lo empiece a explicar, si no te gustan los spoilers, creo que si es la primera vez que nos ves, esta no sería un buen momento para ver este mapa de relaciones. Si los spoilers no te molestan o incluso te llaman la atención, te invito a que te quedes a la explicación de este mapa para que así te animes completamente a leer este libro. Por acá, los cambios principalmente es la relación de Luke y Camille. Luke pues ya regresó como con Glass, tiene como toda esa intención de seguirle hablando y quiere saber exactamente qué fue lo que pasó. Acá tenemos a Lily, que parece ser que es una amiga de Clark, que vivía en los laboratorios de su padre y realmente su destino parece ser que no va a ser muy lindo y de hecho pide que acabe con su vida. Por acá tenemos a los papás de Clark que ya están subrayados, ya sabemos que murieron, eso es un hecho y sabemos que Wells estuvo involucrado en eso, solo no sabemos exactamente por qué Wells estuvo involucrado y me parece que es algo que deberemos conocer muy pronto en la historia. Por acá seguimos con Bellamy y Octavia, que recordemos que son los únicos dos hermanos de sangre que existen en esta historia. Y por acá tenemos a Graham, que es otro de los 100 que bajó a la Tierra y no quiere a Wells. Pero no quiere a Wells porque no quiere al vicecanciller o a lo que sea que esté acá. O sea, por temas, recordemos que también no sabemos exactamente por qué están allá abajo eh, esas 100 personas. Solo conocemos los motivos de dos, que son Wells y son Bellamy. Y ambos son pues el mismo motivo, solo diferente ejecución del mismo. Así que si se te ocurre alguna otra relación, algún otro momento que haya sido importante y que no haya sido considerado, no olvides dejármelo aquí en los comentarios para que lo podamos agregar en la siguiente actualización. La segunda actividad es el vocabulario y es que a veces cuando leemos no tenemos todo el conocimiento o no entendemos al 100% lo que leemos porque a veces los términos tampoco son tan fáciles. Y en este caso la primera palabra del día es pugnando, que significa, o bueno, viene del verbo pugnar, que significa batallar, contener o pelear. Aquí lo utilizan en el sentido de pugnando por ignorar el demonio que se abría paso con uñas y dientes hasta su conciencia. En este sentido, pues es como peleando contra esta sensación interna. La segunda palabra del día de hoy es preeminente, que identifican como un preeminente médico. Y esto significa alguien sublime, superior, honorífico o que está más elevado que el resto, alguien importante, podríamos entenderlo. Y por último, tenemos la palabra taciturno, que es la manera en la que describieron a un personaje. Y que alguien sea taciturno o que alguien actúe de manera taciturna significa que es alguien que es callado, silencioso, incluso que le molesta hablar, y algunos podrían catalogar como alguien triste, melancólico o apesadumbrado. ¿Cuál fue tu palabra favorita de esta semana? Si tuviera que contestar esa pregunta, diría que taciturno. Definitivamente es una palabra muy interesante que parece ser que se empieza a repetir en varios libros. Así que una vez dicho todo esto, tuviste tiempo perfecto para irte a conseguir alguna botana, alguna bebida, ponerte en algún lugar cómodo y podemos empezar. Me ayudas muchísimo con tus comentarios y tus reacciones a lo largo del capítulo y por supuesto compartiéndolo con otras personas. Bienvenidos, comenzamos. Capítulo 19. Bellamy.
Bellamy se detuvo para recolocarse al hombro el ave que había cazado. La discusión con Clark lo había alterado tanto que había tomado el arco y había echado a correr hacia los bosques como arma que lleva el diablo. Solo después de haber abatido un ave junto al arroyo empezó a tranquilizarse. Era una buena pieza, su primera ave, mucho más difícil que los animales terrestres, y las plumas le vendrían de maravilla para rematar las flechas que estaba confeccionando y que empezaba a llevar consigo cuando Octavia y él se separasen del grupo. Ahora, de vuelta en el campamento, reparó en que no había visto a Octavia desde la primera hora de la mañana. Se inquietó. Debería haber hablado con ella antes de marcharse. La hoguera ya estaba encendida y varias caras se volvieron a mirar a Bellamy cuando se acercó. Pero nadie sonreía. Se cambió la pieza de hombro para mirar mejor. ¿Por qué demonios lo miraban con esas caras? El sonido de un grito airado atrajo su atención hacia el grupo que se había congregado en el extremo más alejado del claro, cerca de los restos del accidente. Estaban apiñados alrededor de algo tendido en el suelo. Jadeó al darse cuenta de que la figura se movía. Cuando la reconoció, su confusión mudó en una explosión de rabia más intensa que había sentido en toda su vida. Era Octavia. Tiró al el suelo y echó a correr. ¡Apártense!, gritó Bellamy, abriéndose paso hasta el centro del corro. Octavia yacía en la tierra, llorando a lágrima viva. Graham y unos cuantos arcadios se agolparon sobre ella con un brillo demente en los ojos. ¡Déjenla en paz!, bramó. Se abalanzó hacia su hermana, pero antes de que pudiera alcanzarla, un brazo le rodeó el cuello como un torno de acero. Él resolló y miró a su alrededor, desesperado. Plantado ante él, Wells observaba con una expresión fría e implacable. ¡Qué diablos, apártense! A ver que Wells no se movía, el guardianita apretó los dientes e intentó embestirlo, pero la persona que lo tenía sujeto se lo impidió. ¡Suéltenme!, dio un codazo hacia atrás, tan violento que su captor lo soltó con un gruñido. Octavia seguía en el suelo, con los ojos muy abiertos de miedo. Paseaba la vista de Bellamy a Graham, que estaba plantado ante ella. «Será mejor que me digan ahora mismo qué está pasando», ordenó Bellamy entre dientes. «Hace rato te he oído hablar con Clark sobre las medicinas perdidas», explicó Wells, con una tranquilidad insufrible. Nadie, aparte de Octavia, conocía su existencia. «Yo no he tomado nada», sollozó la niña. Se enjuagó la cara con el dorso de la mano y sorbió. «Todos se han vuelto locos». Octavia se levantó temblando y dio un paso hacia Bellamy. «Tú no vas a ninguna parte», le espetó Graham, que la cogió por la muñeca para retorcérsela en la espalda. «¡Suéltala!», gritó Bellamy. Se lanzó contra Graham, pero Wells interpuso, y esta vez le tocó a Bellamy que le retorcieran el brazo. «¡Suéltenme!», forcejeó para liberarse, pero varias manos se apresuraron a sujetarlo. «Miren, mi hermana lleva herida desde que aterrizamos. ¿De verdad creen que está en condiciones para robar medicinas y sacarlas del campamento?» «Ayer me siguió en los bosques», repuso Wells sin alterarse. «Caminamos un buen rato los dos juntos». Bellamy intentó zafarse de los brazos que lo apresaban, incapaz de contenerse al comprender lo que Wells insinuaba. Si se atrevía a ponerle una mano encima a su hermana. «Tranquilízate», dijo Wells. Le hizo un gesto a un chico de Walden, que se acercó con un trozo de cuerda. «Pues dile a ese que aparte sus asquerosas manos de mi hermana». Clark apareció de repente, abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué pasa aquí? ¿Te encuentras bien?», preguntó, mientras abría los ojos como platos al ver a Octavia. La niña negó con la cabeza, hecha un mar de lágrimas. «Solo queremos que Octavia nos diga dónde están los medicamentos. Luego decidiremos qué hacer», repuso Wells con calma. «No los tengo». «Sabemos que mientes», intervino Graham. Octavia gritó cuando éste le retorció aún más la muñeca. Bellamy volvió a forcejear. «Así solo conseguirás empeorar las cosas». «¿Y qué vas a hacer? ¿Atarnos a los dos?». «Exacto.
Encerraremos a Octavia hasta que diga dónde están las medicinas o hasta que encontremos algún indicio que apunte a otra persona, respondió Wells apretando los dientes. ¿Encerrarla? ¿Y dónde se puede saber? Clark dio un paso adelante con expresión crispada. Yo paso casi todo el día en la enfermería. Octavia se puede quedar allí. Le echaré un ojo para asegurarme de que no se largue, repuso Clark. ¿Hablas en serio? ¿Te roban los medicamentos en las narices y lo único que se te ocurre es echarle un ojo? Bufó Graham. Clark se volvió hacia Graham enfurruñada. Si no te parece bien, Graham, puedes montar guardia en el exterior. Esto es absurdo. Mírenla. ¿De verdad les parece tan peligrosa? Destátenla y prometo no perderla de vista. Escudriñó a la multitud que se había congregado en torno a ellos en busca de alguna cara amable. Tenía que haber alguien que se diese cuenta de que todo aquello eran tonterías. Pero la gente evitó su mirada. ¡Están todos locos! Le has tendido una trampa. Has sido tú el que ha robado los medicamentos. Miró a Graham con cara de asco. Graham soltó una risilla y echó una ojeada a Asher. Ya te he dicho que saldrían con algo de eso. Caía la tarde y las nubes habían tejido un manto gris en lo alto. Bellamy suspiró con fuerza. Muy bien, piensen lo que quieran. Pero desaten a Octavia y déjenos marchar. Abandonaremos el campamento, para siempre. No tocaremos su precioso equipo. No volverán a vernos, nunca. Una expresión de dolor traicionó a Clark, que enseguida volvió a escudarse tras su máscara de chica dura. Lo superará, pensó Bellamy, con amargura. Encontrará a otro con el cual retorzar en el bosque. Ni soñarlo. No hasta que hayamos recuperado los medicamentos. No podemos permitir que nadie muera solo porque tu hermana sea una drogadicta, objetó Graham con una sonrisa cruel. Bellamy creyó estallar de rabia al oír la acusación. Apenas podía contener las ganas de estrujar el cuello de Graham entre los dedos. ¡Ya basta! Yo soy la primera que quiere recuperar las medicinas. Pero así no nos ayudas. De acuerdo, replicó Bellamy. Pero yo la llevaré a la tienda. Y nadie volverá a ponerle las manos encima. Se zafó de sus captores y echó a andar hacia Octavia, tomándola de la mano. Miró a los ojos de Graham. Te arrepentirás de esto, dijo en tono bajo y amenazante. Bellamy rodeó con el brazo a su temblorosa hermana, mientras la conducía al hospital de campaña. Se juró algo a sí mismo. No se detendría ante nada con tal de proteger a su hermana, como había hecho siempre. Era la tercera vez que los visitaban los guardias en pocos meses. Aquel año las visitas habían aumentado y Octavia se estaba haciendo mayor. Bellamy no quería pensar en lo que pasaría la próxima vez, pero era consciente de que no podría esconderla para siempre. No puedo creer que no hayan mirado al armario, dijo su madre con un hilo de voz. Contemplaba fijamente a Octavia, que descansaba en el sofá. Gracias a Dios no se ha echado a llorar. Bellamy observó a su hermana pequeña. Todo en ella era minúsculo, desde los diminutos pies cubiertos por los peucos hasta aquellos dedos en miniatura. Todos, salvo los mofletes y los enormes ojos, siempre brillantes de lágrimas que no llegaba a derramar. ¿Era normal que una niña de 2 años fuera tan silenciosa? ¿Presentía quizá lo que pasaría si la encontraban? El niño se acercó al sofá y se sentó junto a Octavia, que se volvió a mirarlo con sus ojos de un azul intenso. Bellamy tomó entre los dedos uno de aquellos bucles oscuros y relucientes. Era idéntica a la cabeza de muñeca que habían encontrado rebuscando entre las reliquias del almacén. Había estado a punto de llevársela a Octavia, pero luego había pensado que necesitaban más créditos que le darían por ella en el intercambio. Tampoco estaba seguro de que una cabeza sin cuerpo fuera un regalo apropiado para un bebé.
ni siquiera una tan bonita como esa. Sonrió cuando Octavia le aferró el dedo con su puñito. «Devuélvemelo», le dijo, fingiendo que le hacía daño. La niña sonrió pero no se rió. Bellamy no recordaba haber oído nunca una carcajada de su hermana. «Ha estado demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca», murmuraba su madre mientras paseaba de un lado a otro. «Mamá, ¿te encuentras bien?», le preguntó Bellamy, otra vez muy asustado. La mujer se acercó a la pila, que rebosaba platos sucios, aunque aquella misma mañana había dispuesto de 1 hora de agua. Bellamy no había tenido tiempo de lavarlos todos antes de que llegaran los guardias. Pasarían otros 5 días antes de que volvieran a darles agua. Se oyó un ligero golpe procedente del pasillo, seguido de una carcajada. La mujer ahogó un grito y miró a su alrededor. «Métela en el armario». Bellamy tendió un brazo para proteger a Octavia. «No pasa nada. Los guardias se han marchado hace un momento. Tardarán un tiempo en volver», tranquilizó su madre. Ella dio un paso adelante. Abría los ojos de par en par, con cara de espantada. «¡Sácala de aquí!». «No, ni siquiera eran los guardias. Ha sido alguien haciendo el tonto. No hace falta que vuelvas a meterla allí dentro», replicó Bellamy, que se levantó del sofá y se colocó delante de Octavia. Octavia gimoteó, pero guardó silencio en cuanto su madre clavó en ella la mirada desorbitada. «No, no, 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 no», musitaba la mujer a la vez que se mesaba el despeinado cabello con expresión extraviada. Apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer hasta desplomarse en el suelo con fuerza. Bellamy echó un vistazo a Octavia antes de caminar despacio hacia su madre. Se arrodilló a su lado con delicadeza. «Mamá». Un tipo de miedo, distinto al que había sentido durante la inspección, se adueñó de él. Aquel terror era frío y parecía manar de su estómago hacia la sangre, que se le helaba por momentos. «No lo entiendes. Me van a matar. A ti te llevarán y a mí me matarán». «¿Me llevarán a dónde?», preguntó el chico temblando. «No puedes tener las dos cosas», susurró ella, agrandando los ojos. «No puedes tener las dos cosas. No puedes tener una madre y una hermana». Y ese fue el final del capítulo número 19 del libro de los 100, escrito por Cass Morgan. Y nosotros no podemos tener un buen final y este libro al mismo tiempo parece ser. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿qué piensas de las medidas de población de la nave espacial? Porque parece, ya nos dejaron muy claro qué es lo que iba a pasar. La población está muy controlada. Supongo que los recursos son limitados. Y creo que puedo entender un poco de dónde viene eso. Digo, estás en el espacio, no tiene las mismas condiciones de plantación, de espacio y demás. Pero ¿matar a alguien por un hijo? Creo que eso es un poco extremo. Aunque en muchos de los libros distópicos que hemos leído parece que se sigue cierto patrón. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que sí, ya va a acabar, pero no es el fin del mundo? De hecho, hay muchas oportunidades para formar parte del mundo de la literatura. Solo no olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Listo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos después.
Bye.